Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Qué gusto que nos acompañes en Mega Noticias. ¿Cómo estás? Querida Magda, un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Buenas tardes. Oye, con el gusto de que nos acompañes para poder analizar un tema que sin duda resulta sumamente delicado, más cuando nos toca vivirlo en carne propia, cuando nos toca ser víctimas y terminan robándonos la tranquilidad. El delito de extorsión. ¿De qué tamaño es el problema, Francisco? Porque de pronto volteamos a ver las cifras, se ve que han crecido, pero pues no pasan de X número, ¿no? Y decimos, ¿qué está pasando? Conocemos más casos cercanos, pero el problema es que no se denuncia. Entonces, ¿de qué tamaño es este monstruo que tenemos enfrente? A ver, cuando hablamos de extorsión hay que entender primero a qué nos referimos como delito. Cuando hablamos de extorsión estamos hablando a las llamadas que recibimos en casa y que nos dicen que ganamos un carro, que si depositamos tal cual cosa recibimos un premio, las llamadas de engaño en donde nos dicen que un ser querido está siendo secuestrado o está de alguna manera privado de la libertad o tiene un problema con alguna autoridad y entonces necesitamos depositar un dinero para que se libere. La otra forma, que es la forma más agresiva, tiene que ver con la extorsión presencial, es decir, cuando un delincuente llega a nuestra actividad, principalmente a nuestra actividad comercial, para, pues ahora sí decirnos, cada semana te toca pagarme tanto, si no, yo te voy a quemar el negocio, te voy a matar, te voy a privar de la libertad. Ahora, han surgido otras formas de extorsión que tienen que ver, uno, toda la parte cibernética de engaños, de fraudes que ocurren en lo virtual, pero también algunas que son específicamente la extorsión a través del control de las autoridades elegidas Claro. las elecciones pasadas, como tú sabes, por ejemplo, el caso de Zacatecas, el caso de Michoacán, en el caso de Sinaloa, en el caso de Colima, en el caso de Nayarit, hubo un ejercicio por parte de la delincuencia organizada de privar ilegalmente la libertad a los activistas y a los personajes políticos de oposición y pues activamente el narco operó en favor de Morena y por eso pues se ganaron tantos municipios a lo largo del corredor del Pacífico, Sonora incluida, y pues esto hoy se está siendo cobrado por los delincuentes, en donde ellos ponen a las autoridades o les dicen a las autoridades qué hacer. Y hay una última forma de extorsión que es muy reciente, pero que cada vez está creciendo más, que tiene que ver con el control de los mercados lícitos. En el país tenemos detectado por lo menos 500 municipios en donde hemos perdido el control del mercado lícito. Es decir, hay zonas del país en donde no se puede vender determinada soda, hay lugares del país en donde no se puede vender huevo, hay lugares del país en donde no se puede vender pollo, hay lugares del país en donde no se puede vender cerveza, pero eso, Claro. o sea, no es que no la puedan vender en absoluto, sino nada más la puede vender un negocio o puede ser un proveedor el que te da ese huevo, ese pollo, ese refresco o lo que sea. Entonces, en ese sentido, pues la extorsión es un delito enorme que ha crecido todos los años y con la pandemia se disparó a niveles nunca antes vistos. El año pasado Francisco, fue el año con la mayor tasa. pero ¿se ha hecho algo para combatirlo y para prevenirlo? A ver, sin duda ha crecido ahora en medio de la pandemia. Nos decías, por ejemplo, y me queda claro en el caso del Estado de México, pues se vivió recientemente mucho en la zona de la capital mexiquense el tema de la extorsión hacia los polleros, ¿no? Que es este caso que estás ejemplificando. En Michoacán tuvimos el asunto de los aguacateros, ahora también con la venta de limón, en fin, varias cuestiones que convergen aquí. Pero ¿le ha importado a las autoridades? O sea, sí se está combatiendo. Me queda claro que a veces cuando no sabes o cuando no dimensionas el tamaño de la problemática, pues difícilmente se pueden implementar las estrategias adecuadas. Pero ¿qué hay en este momento? A ver, yo creo que hay algunas autoridades que han hecho algo y creo que el Estado de México es uno de los ejemplos. Hidalgo ha hecho algo, la Ciudad de México ha hecho algo. En la Ciudad de México, por ejemplo, había toda una banda de extorsionadores conocidos pues como los goteros, que pues son extorsionadores que periódicamente pasaban y iban generando, debilitando la situación económica de una actividad comercial y a veces se acababan quedando con la misma actividad comercial y que este es un tipo de extorsión que provenía principalmente de Colombia. Entonces, sí hay algunas autoridades que han hecho algo, hay otras que han hecho muy poco. La parte más importante de extorsión, más del 90 o aproximadamente el 90% de la extorsión es la que es telefónica y ahí es donde no se ha hecho absolutamente nada, porque
todos sabemos y la misma autoridad ha reconocido que más del 50% de esa extorsión proviene de los penales del país. En 2014 nosotros hicimos un estudio sobre extorsión que encuentran en nuestra página www.onc.org.mx y que este año vamos a repetir precisamente por cómo se ha modificado este delito. Entramos a penales y la gente nos decía, yo aquí hago hasta 250 llamadas diarias de extorsión. Literales call centers que tú dices, o sea, ¿cómo? Yo estoy viendo que está sucediendo, te estoy dando parte a ti autoridad y tú no haces nada. Pues no hacen nada porque ni se cumplen los protocolos en donde no deben entrar en los penales ciertos productos prohibidos, ni se cumplen los protocolos en donde debe haber bloqueador de señal, ni se cumplen los protocolos en donde los internos tienen que tener actividades de reinserción, ni se cumplen los protocolos de control de que están haciendo los internos. Entonces, la Telefónica sí no se ha hecho absolutamente nada porque aparte habría que trabajar con los bancos, con los protobancos, es decir, con aquellas lugares en donde puede depositarse el dinero, que son pues hasta las tiendas de autoservicio, y alguien llega con un documento que puede ser incluso falso y le entregan una cantidad de dinero. Entonces hay que trabajar no solo con el sistema penitenciario, no solo con el delincuente, sino cerrarle todo el sistema bancario y todo el sistema financiero para que no pueda haber ese cruce de dinero. La parte de la extorsión presencial también se ha hecho muy poco a lo largo del país, insisto, hay pocos casos exitosos, yo creo que la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo son uno de los pocos, hay algunos casos exitosos en Guanajuato, particularmente para ciertos clústeres importantes económicos, pero en general en el país también se ha hecho poco. Aparte hay que recordar que la extorsión es un delito que se denuncia, es uno de los delitos que menos se denuncia muy poco, se denuncia apenas el 1% de cada uno de los delitos que ocurren, es decir, por cada 100, exactamente, por cada 100 extorsiones que ocurren. Por eso cuando dices, parece poco, porque estamos hablando de 9, 10 mil extorsiones al año, pues sí, pero en realidad no son 9, 10 mil, sino son 90 mil, 100 mil extorsiones. Multiplícalas y el monstruo que nos sale, ¿no? Exactamente, entonces el problema es que pues sí tenemos un grave problema que está creciendo, la extorsión se ha vuelto cada vez un delito más redituable. La pandemia incluso, pues ¿qué hizo? Como en las calles tú no podías ir a robar, porque no había gente en las calles o había muy poca gente, y para que tú puedas ejecutar un robo necesitas que haya un número suficiente de personas para que pueda ser exitoso el robo, pues evidentemente la pandemia también movió hacia otras formas de extorsión, hacia otros delitos, entre los cuales se incluye la extorsión a los delincuentes. Hay otras formas también que me gustaría platicarte que tienen que ver, por ejemplo, que ya son más sofisticadas, que es el robo de información de las empresas. O sea, les secuestran la información a las empresas y las extorsionan para liberárselas. Hace poco, recordarás, si a finales del año pasado hubo una ola de robos de cuentas de WhatsApp, como de Facebook y como de otras redes sociales, a través de las cuales pues pedían, dependía, y ahí sí un poquito, según el sapo la pedrada, como se suele decir, veían un poco los contactos y sobre la foto y sobre las conversaciones empezaban a pedir montos que a veces eran de 3,000 pesos, pero que llegaron a ser hasta de 450,000 pesos entre las víctimas con las cuales nosotros tuvimos contacto. Entonces, sí es un problema creciente. México es un país que cada vez va a estar involucrado en este fenómeno. Dime una cosa, decías, a ver, un factor sin duda fundamental fue la pandemia, ¿no? Sobre todo me queda claro que también tuvo que ver mucho ahí con esas cuestiones de carácter cibernético. ¿Qué hace la diferencia de que esté creciendo tanto este delito en el actual sexenio a comparación con los anteriores? ¿Es porque la gente ha denunciado más? ¿Es porque sí creció esta incidencia, esta comisión del delito? ¿O bien qué es lo que está pasando ahí? ¿En dónde está la falla? A ver, hay que decirlo con toda claridad, aunque el presidente todos los días salga a decir que vamos bien y que estamos en mejores condiciones que nunca, la realidad es que este es el sexenio peor que hemos tenido en materia de seguridad. Primero, ya superamos el número total de homicidios de todo el sexenio de Calderón y vamos apenas a la mitad del sexenio. Pero no solo eso, ahorita que ha estado en la boca de muchos debido a los terribles casos que hemos tenido en Nuevo León, el tema de desaparecidos y el tema de violencia en contra de la mujer,
pues solo en lo que va del sexenio han desaparecido más de 58,000 personas, que no están incluidas dentro de esta estadística de homicidio que te acabo de dar. Entonces, si tenemos 116,000 homicidios, más de 116,000 homicidios, más de 58,000 desaparecidos, y para poner en contexto, de 1964 a 2018, en México se registraron 41,000 personas desaparecidas. En este sexenio ya se han registrado 58,000, es decir, tenemos más en 40 meses que en 60 años. Ese es el tamaño de la problemática que estamos enfrentando hoy en día. Luego volteamos a ver el tema de las extorsiones, los secuestros. Nos hablaron hace unos días, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana presentó los datos y presumía que es el sexenio en donde ha habido menos carpetas de investigación por secuestro, lo cual es falso, porque aparte volteas a ver el número de víctimas por secuestro y dices, el secuestro bajó 4%, pero las víctimas subieron un 17%, o sea, quiere decir que por cada secuestro hay 3 o 4 víctimas. Eso pues suena hasta poco lógico, quiere decir que nos están mintiendo con la información. El otro aspecto sobre la violencia en mujeres, la secretaria dijo que el feminicidio bajó 34%, desde el inicio de esta administración ha crecido más del 18%, o sea, sí estamos en un momento en donde la autoridad miente y la situación cada vez se empeora. Entonces, sí, la pandemia favoreció el crecimiento de este delito en particular, que es la extorsión, pero no es el único problema. Este sí es un delito que ha venido creciendo porque cada vez se ha demostrado más económicamente redituable, porque otros han dejado de serlo, como es el narcotráfico, y porque pues no hay un combate efectivo a este delito. Y si hay impunidad, pues obviamente los delitos seguirán creciendo. Vaya, Francisco, que es un asunto sumamente complejo y me quedo con esta parte, ¿no? A ver, la autoridad miente, la inseguridad empeora. Ese es el problema y luego por eso podríamos adentrarnos y extendernos todavía horas platicando, ¿no? Acerca de este subregistro de pronto de delitos que llega a haber, de esta forma en la que se están catalogando diferentes y que bueno, también has estado ahí en algunos foros conversando acerca de esta situación y desafortunadamente se nos agota el tiempo, Francisco. Como siempre ha sido un placer conversar contigo. Gracias, Magda, y los invito a que entren a nuestra página porque ahí hay videos de prevención precisamente de la extorsión, porque pues a todos nos puede suceder y entonces hay que saber qué hacer y pueden también buscarnos en el área de atención a víctimas para que les podamos ayudar. Muchas gracias, Magda. Importantísimo, los compartimos. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte para ti.